Ahora, vamos a ver una segunda fuente. Dice la Biblia cristiana: Dios dijo, hágase la luz, que haya luz. Donde no había nada, surge un punto de luz. Y eso es el comienzo del universo. Dios dijo que haya luz. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que encontramos en esta escritura, en este relato, en esta condensación del origen del universo? ¿Quién da origen al universo? En la Biblia cristiana se le llama Dios. Y una particularidad de las escrituras cristianas, pero también en otras enseñanzas de otras religiones o incluso ciertas filosofías, es que la entidad, quien creó el universo, tiene varios nombres. En la Biblia cristiana hay varios nombres para el quien creó el universo. Pero aquí, en la primera parte de esa Biblia, que se llama el Génesis, que me perdonen los que son lingüistas exactos, pero hasta donde yo sé y por lo que me recuerdo, Génesis quiere decir comienzo. Entonces, la Biblia cristiana acá está dando un relato muy resumido, porque obviamente hacer un relato más extenso puede llevar muchas páginas, de acuerdo a cuánto detalle se le quiera poner, ¿verdad? La Biblia cristiana en una línea, solamente una línea, ya da cuenta de cómo existe el universo. ¿Quién? El creador. El quién, que le dicen Dios, que en la Biblia se llama Dios, o el primer nombre que recibe es Dios. Eso se podría decir. El primer nombre que el creador del universo recibe en la Biblia cristiana es el de Dios. ¿Sí? Entonces, después va a recibir otros, como ya les dije. Y Dios crea el universo a través de una acción, que es el decir. O sea, el acto de hablar. Lo que en, digamos, la mística o el esoterismo cristiano se conoce como el verbo, ¿sí? La palabra de Dios, la palabra divina, el mandato del Creador, o en otras acepciones, el fiat, ¿sí? El fiat, el decreto, el mandato, la orden divina por la palabra del Creador. Y palabra es un símil, ¿sí? Porque en realidad no es el habla como yo le estoy hablando a ustedes, porque el habla con la que yo les estoy hablando a ustedes es una vibración que producen mis cuerdas vocales en el aire. Y antes de la existencia del universo no había aire. Sin embargo, el creador, quien crea el universo, emitió una vibración que llevaba en sí un mandato claro y definitivo: que haya luz. Y ese mandato, con la creación de la luz,
da origen al universo como lo conocemos, porque antes de ese universo no había la luz. Es decir, y esto es muy complejo y muy abstracto para nosotros que vivimos dentro del universo de considerar, pero antes del universo, antes de ese universo, antes del acto creativo de Dios en este caso, no había nada de lo que nosotros conocemos. Y este universo, de acuerdo a la Biblia cristiana, comienza a existir con la luz que el verbo, que la energía creadora expresada inequívocamente, con un sentido totalmente enfocado del creador, de Dios, produce. Dios dijo que haya luz. Y eso fue su movimiento de energía que produce la luz. Y con la luz se da origen al universo. Ya vimos dos fuentes teóricas con dos nombres de la inteligencia del preuniversal, ¿sí?, diferentes, y dos actos creativos diferentes. Presten y vamos a prestar particular atención en esto. Los actos creativos que se nombran, ¿sí?, porque a través de esos actos creativos es que vamos a empezar a entender la inteligencia que crea el universo. Entonces, vamos a ver el Kybalion, la Biblia cristiana, y ahora nuestra tercera fuente teórica del día de hoy es las escrituras hindúes que describen cómo este ser cósmico que estamos viendo en pantalla, este ser que se llama, que le dicen, que es referido como el dios Shiva, en ciertas escrituras hindúes se dice que el dios Shiva crea el universo con su danza. ¿Sí? Con su danza. El dios Shiva, cuya representación vemos en pantalla, danza. Y por eso elegí esta particular representación, porque en la religión hindú, sí, creo que está bien dicho decir religión, pero en las creencias hindúes, los dioses tienen representaciones diferentes, ¿sí?, que varían, conservando siempre un atributo raíz. Y con esto no me voy a desviar mucho, pero es un pequeño paréntesis para entender la iconografía desde el punto de vista hindú, ya que en momentos donde la escritura no era lo que es para nosotros, algo casi universal en nuestras partes del mundo, ¿sí?, en tiempos donde la escritura no era como es para nosotros en este momento, la forma en que las enseñanzas se transmitían y la gente aprendía era a través de iconos, de imágenes. Y
particularmente las imágenes de los dioses eran objeto de estudio y de enseñanza. O de enseñanza y estudio, estudio y enseñanza. Pónganle el orden que quieran. Y cada deidad, porque el hinduismo considera muchas deidades, tenía y tiene, hasta el día de hoy, porque el hinduismo es una religión que es practicada y es seguida por muchísimas personas, atributos básicos y atributos, le vamos a decir, temporales, porque se podían manifestar en un momento determinado o no, se podían resaltar en un momento determinado o no. Y de acuerdo a esos aspectos básicos se reconoce y se diferencia una deidad de otra, y de acuerdo a esos aspectos que se resaltan es que una misma deidad tiene diferentes imágenes, diferentes representaciones, ¿sí? Entonces van a encontrar muchas imágenes del dios Shiva, y de acuerdo al aspecto particular que se esté resaltando en ese momento, esa imagen va a ser de una forma u otra, va a tener unos atributos u otros. Sin embargo, se puede reconocer que es el dios Shiva por ciertos atributos raíces. En este caso, el atributo que se está resaltando del dios Shiva es su danza. Por eso es que tiene esa postura en particular. La pierna derecha está doblada y la pierna izquierda está levantada y cruzada sobre el eje del cuerpo, ¿sí? Sus manos o sus brazos, tiene 4 brazos, están ejecutando diferentes gestos, ¿sí?, que corresponden al modo de danzar de la cultura india en general, no solamente hindú, sino india en general. En la India, cuando se danza, los gestos de las manos y de los brazos tienen tanta importancia como los movimientos de los pies y las posiciones de los pies y de las piernas. Entonces aquí en esta imagen vemos precisamente eso, al dios Shiva danzando. Y esa danza, en lo que vamos a tratar ahora, crea el universo. El dios Shiva crea el universo con su danza. Y lo que vamos a leer de esta simple afirmación es que el acto creativo es una danza. Es un movimiento que tiene muchas características. O sea, primero, ya tomando en cuenta las características comunes de las 3 bases teóricas que hemos visto y haciendo hincapié en los actos creativos en particular. Cada acto creativo no es algo inmóvil, es algo que implica una continuación, un devenir. La danza no es inmóvil, es una serie de movimientos encadenados o un movimiento continuo, de acuerdo a cómo lo vean ustedes y al teórico que atiendan en su momento. La danza es un movimiento continuado, ordenado, armónico, que atenta a la armonía, rítmico, ¿sí?, sigue un ritmo. Y bueno, tiene otras cualidades, pero quiero señalarles esto. Tanto el pensamiento, a que hace referencia el Kybalión, el verbo que hace referencia a la Biblia, como la danza que hace referencia a las escrituras hindúes que estamos tratando ahora, no son actos creativos inmóviles.
Entonces, vemos aquí con esta tercera mención, con esta tercera inclusión teórica, que el universo tiene su generación a través de 3 actos definitivos, 3 actos diferenciables que se pueden nombrar, señalar y estudiar.